Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los 12, le dijeron: «Despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado». Él les contestó: «Dadles vosotros de comer». Ellos replicaron: «No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente», porque eran unos 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: «Haced que se sienten en grupos de unos 50 cada uno». Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado, 12 cestos de trozos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, San Pablo, en su carta a los Corintios, nos relata con exactitud la tradición que el Señor Jesús dejó, la noche de la última cena, a la comunidad cristiana. Dijo así el texto: Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía». Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía». Con la conciencia de su presencia real, la presencia real de Cristo en el pan y vino consagrado, la Iglesia ha venido repitiendo este gesto generación tras generación. ¿Cómo entender la Eucaristía? Los sacramentos, entre ellos la misa, no son actos de magia, sino que son la riqueza de la gratuidad del lenguaje simbólico humano asumido por Cristo para hacerlos expresión real y concreta de los misterios de nuestra fe. Cuando el ser humano se queda sin palabras para expresar una realidad que lo trasciende, recurre al lenguaje de los símbolos. Así, realidades como el amor se hacen presentes mediante un abrazo, un beso, un ramo de flores, un poema, una canción. Conocemos tantas creaciones simbólicas humanas a las que recurrimos cada día para expresar y hacer presente las verdades más profundas de nuestra existencia. Jesús, al hacerse hombre mediante la encarnación, hace suyo dicho lenguaje, y así, mientras caminaba por este mundo, pasó haciendo el bien, y una vez que lo deja, nos regaló los sacramentos de su Iglesia, para que gracias a la acción del Espíritu fuesen su presencia salvífica en medio de su pueblo fiel y la humanidad. En la Eucaristía todo nos habla de gratuidad. Gratuidad de un Dios que ha querido salir de sí para darse como alimento de vida eterna. Gratuidad de una comunidad
que dejando sus legítimas ocupaciones cotidianas, sale para ir al encuentro de Dios. Gratuidad de quien dispone la iglesia para que esté limpia, ordenada y con belleza para celebrar. Gratuidad de los ministros lectores que prestan su voz para hacer presente la palabra de Dios. Gratuidad de las flores que adornan con su hermosura. Gratuidad de las abejas que nos regalan la cera de los cirios. Gratuidad del pan y vino que renuncian a sí mismos para ser instrumentos de la presencia y de la acción de Dios. Gratuidad del sacerdote que con todas sus miserias toma la ofrenda del pueblo de Dios y se la ofrece al Padre que está en los cielos. Y al mismo tiempo toma la ofrenda del Padre que está en los cielos y se la ofrece al pueblo de Dios que peregrina en la tierra. Celebrar la fiesta del Corpus Christi es comprender que toda la Eucaristía y la lógica del Evangelio es donarse gratuitamente. Esta, hermanos, es la enseñanza de Jesús a sus discípulos en el Evangelio de hoy tan conocido de la multiplicación de los panes. ¿Por qué? Ante una multitud cansada y hambrienta, los discípulos recurrieron a la lógica tan humana de no hacer suyos el problema del prójimo. En este caso, el del alimento, y despedirlos para que cada uno se arreglase por sí solo. Por ello los discípulos dijeron: despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Las lógicas que están detrás de esta afirmación de los discípulos básicamente son dos. La primera, que la fe no tiene nada que ver con la vida material. Y lo segundo, la concepción de una sociedad basada en el mercado, en la que cada uno debe buscar por sí solo satisfacer sus necesidades. La primera de estas, muchas veces presentes tristemente hoy todavía en nuestras comunidades. Celebramos la Eucaristía, compartimos las lecturas y comulgamos, pero de los problemas cotidianos, como el alimento o la vivienda del otro, nadie sabe. Como si fe y vida social no estuvieran conectados. Y la segunda, la lógica mercantil, sustenta gran parte de nuestra convivencia social. Cristo no aceptó ninguna de estas dos en sus discípulos como lógica para la comunidad cristiana. La fe es para ser vivida. Lo que aquí celebramos encuentra sentido en la existencia cotidiana, en ese esfuerzo por hacer de nuestra sociedad con sus problemas reales un mundo mejor. Y la lógica del mercado, que tiene muchos elementos positivos, Jesús nos recuerda que nuestro pecado la daña. Pensemos un poco. Si en el pasaje del Evangelio, cada quien de los 5.000 que estaban allí hambrientos hubiesen ido a las aldeas cercanas a buscar alojamiento y comida, ¿qué hubiese sucedido con los ancianos, enfermos y niños? ¿Qué habrían hecho los que hubiesen llegado primero? Quizás lo habrían comprado todo. Los extranjeros que no conocían el lugar, ¿cómo habrían dado con los almacenes de venta de alimentos?
esta lógica que nos es tan natural, lamentablemente, por el pecado humano, crea ricos, pobres, marginados, ambiciones, guerras. Testigo de esto es la historia. ¿Cuál es la lógica de Jesús plasmada en el pasaje del Evangelio y en cada celebración eucarística con la belleza del lenguaje simbólico? Es la lógica del dadles vosotros de comer. Es la ley del amor que hace suyos los problemas del otro y con la gratuidad del servicio, involucrándose, busca ayudar. Jesús, tomando los dones de la comunidad, mira al cielo reconociendo que esos dones son don de Dios. Los bendice para que estén al servicio de la vida humana. Los parte para compartir y los entrega a sus discípulos para que éstos, con su trabajo, sirviesen a la gente. Hermanos y hermanas, celebramos Corpus Christi. Recordemos siempre que separar fe y vida social, atenta directamente contra la Eucaristía. Porque toda ella, y en particular la presencia real de Cristo en el pan y vino consagrados, nos hablan de gratuidad y de donación de Dios para la vida de su pueblo. Así, al oír nosotros nuevamente hoy, al final de la celebración, podéis ir en paz. No escuchemos solamente lindas palabras de despedida, sino el mandato de Dios de hacer vida lo celebrado. Amén.